Su padre la dejaba en este viejo lugar por horas. Cuando descubren la razón, todos quedan aterrados. Padre desnaturalizado, bestia, mal hombre y asqueroso son algunos de los calificativos que recibía Manuel cada día al salir de su casa. Y cuando llegaba, todo era peor. Habían veces en que hasta lo golpeaban y lo humillaban. Todo esto tenía que aguantar. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para tanta maldad? ¿O simplemente se habrán ensañado en aquel humilde padre de familia? Pues la verdad es que no. Él tenía que hacerse cargo de su hija Miriam de 6 años. Trabajaba muy lejos de casa y para seguridad encerraba a la pequeña en aquella vieja y horrenda casa que más parecía un nido de ratas. Pero cuando las personas supieron la razón de por qué lo hacían, todos quedaron realmente aterrados, hasta con lágrimas en los ojos. Manuel era un hombre feliz. Estaba esperando el maravilloso momento en que se convirtiera en padre. Él y su esposa, Carmela, habían batallado duro para poder crear vida, pues Carmela tenía ovarios poliquísticos y esto no le permitía ser madre. Tratamientos largos y costosos dieron por fin resultado. A Manuel no le interesaba cuánto había que gastar. Él realmente quería con todo su corazón tener un hijo con su amada. Pero la triste historia tenía que llegar. La pequeña bebé se adelantó y con un parto forzado, los ovarios débiles y maltratados dieron origen a uno de los episodios más tristes de la vida de nuestro protagonista. El parto se complicó y su amada esposa dejó de dar aliento para exhalar por última vez. Manuel y los muchos gastos que realizó no le permitió ni siquiera darle una sepultura a la altura. Esto, con el pasar del tiempo, hizo que Manuel viva en una depresión totalmente profunda. Cuidó de Miriam a duras penas y casi ni le daba gestos de amor, pues estaba cegado en el duro momento que le tocó vivir. Un día, todo cambió. Tocaron a su puerta. Era una mujer muy delgada y estirada, quien le traía un mensaje. Ese mensaje le trajo mucho dolor y llanto a Manuel, quien volvía a sufrir por su horrible vida. Cansado y sin fuerzas, se puso de pie y, secándose las lágrimas, cargó a su pequeña en brazos y le prometió cuidarla y amarla hasta los últimos días de su vida. Manuel, sin nada de dinero, solo accedía a un bono del gobierno para padres sin empleo y con hijos en edad prematura. Un día, el hombre tomó a su hijita en brazos y la llevó a un lugar donde las personas alrededor eran pudientes y con pocas preocupaciones. Pero en medio de aquel lujoso vecindario había un terreno a medio construir. Era horrible y tétrico. Los vecinos se percataron que Manuel iba a diario muy temprano y encerraba a su pequeña en aquel lugar. Luego se iba caminando a paso agigantado para que no lo noten. Miriam, aún sin acostumbrarse a aquel lugar, los primeros días lloraba de una manera desconsolada. Algunos vecinos querían comentarlo a las autoridades correspondientes, pero no lo hacían, pues no querían manchar la buena reputación del lugar en donde vivían. Pero lo que sí hacían era, cada vez que llegaba Manuel, alguien diferente cada día lo agarraba a palos o lo maltrataba severamente. Al salir de casa lo insultaban y lo humillaban. Pero Manuel no hacía caso a lo que ellos decían, tan solo ajustaba los dientes y seguía su camino. Así es como pasaron los años rápidamente. Miriam había crecido y tenía ya 6 años. Algunos vecinos se compadecían de ella por el encierro cruel y malvado que tenía de parte de su espantoso padre, como lo llamaban ellos. Algunos les acercaban algunas comidas, otros trataban de hacerle reír llevándole flores, y otros hasta se atrevían a preguntar la razón de por qué se quedaba ahí todo el día. Pero Miriam no decía nada, ni una sola palabra. Una tarde de la primavera, Manuel llegaba a ver a su hija luego de un extenuante labor en su trabajo. Abría la puerta de las rejas y, abrazando a su hija, se la llevó hacia su domicilio, una casa prefabricada y con acabados que estaban a punto de colapsar. Todos en aquel lugar odiaban a Manuel. Era increíble que un hombre dejase por tantas horas encerrada a una pequeña que lo único que quería era jugar con otros niños de su edad. Un día todo cambió para Manuel. Caminó hasta aquel feo y viejo lugar para dejar a su pequeña. Pero en aquel momento, los vecinos, cansados de tanto, llamaron a protección al menor. ¿Y qué creen? Cuando Manuel llegó, estaba la misma señora delgada y fina, quien
Al verlo dijo: ¡Te encontré! ¿recuerdas lo que hablamos la otra vez que te visité en tu casa? Se nota que no has cumplido. Entonces haré lo que te dije. Los vecinos estaban atentos a cada cosa y casi hasta celebrando. Pero entonces, en ese momento, Manuel se subió con su hija en brazos a una piedra y gritó: Quizá ustedes piensen que soy un mal padre y hasta una bestia o un animal, pero lo único que hacen es juzgarme sin conocer la historia. Esta señora me visitó en mi casa cuando mi pequeña era apenas una bebé y me dijo que se enteró que mi esposa estaba descansando en paz y que según las leyes del país, como yo soy una persona pobre, me iban a quitar a mi bebé. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que les quiten el amor de su vida solo por no tener dinero? Saben, yo me levanto muy temprano cada día y lleno de fe salgo con mi pequeña bolsita de caramelos para poder vender en todas las paradas de autobuses. Estoy flaco y quizá hasta desnutrido, pero miren las mejillas de mi pequeña, están rojas y sanas. Es que ella es mi mundo y trato de darle siempre lo mejor. Tenía que dejarla en aquel lugar, porque si no lo hacía, en cualquier momento me la iban a quitar. Pues ellos conocen mi casa. No quería decirles nada, porque no sabía si lo entenderían. Ahora que saben la historia, por favor, ayúdenme. Mi hija Miriam es todo lo que tengo. La amo y no la quiero perder. Los vecinos estaban completamente hundidos y llenos de lágrimas en los ojos. Siendo unas personas pudientes, ellos llamaron a sus abogados para constatar tal hecho y saber si es verdad lo que la señora decía. Poder quitar así de la nada. Los abogados llegaron y lucharon en contra de aquella mujer que pretendía tener intenciones oscuras. Muchos de los vecinos, que eran dueños de importantes empresas, le ofrecieron un buen puesto de trabajo a Manuel. Hasta le construyeron una mejor casa en el lugar donde solía esconder a su pequeña. Aquella mujer fue denunciada por acoso y entre otras denuncias que no puedo decir. Manuel conmovió a todos los vecinos, quienes le ayudaron en todo, y hoy en día es un próspero ejecutivo. Tiene un lindo hogar y una buena nana que lo ayuda mucho cuando tiene que trabajar. Amigo, hemos llegado al final de esta historia. Oye, ahora cuéntame, ¿qué les pareció esta historia? Ya lo ven, no todo es lo que parece. Es por ello que no debemos apresurar en juzgar. Más bien seamos benevolentes con nuestro prójimo. Si te gustó esta historia, comenta, dale like y activa la campanita de notificaciones para que así recibas más contenido como este cada semana. Hasta la próxima.